Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder estar reunidos, de poder llegarse esta fecha, de seguir teniendo nuestro estudio, nuestro curso de homilética y hermenéutica, y también nuevamente gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Mateo, ahora acompañado de su esposa, nuestra hermana Lulú. Qué gusto que estén con nosotros y nuevamente gracias a Dios por ello, por esta oportunidad de estar juntos y de poder nuevamente ir a su palabra y seguir aprendiendo, seguir siendo transformados. Ya nos está ganando un poquito el tiempo, así que vamos a enfocarnos a lo que venimos el día de hoy, a tomar este curso. Y pues sin más vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios, así que les invito a que estemos en actitud de oración y de esta manera iniciamos nuestra reunión. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar juntos, de poder tener este tiempo que hemos dispuesto para ser instruidos, Señor, para aprender acerca de tu palabra. Gracias por estos recursos que tú nos permites, que tú nos concedes. Gracias por el mensajero que tú has preparado, Señor, que has traído con bien. Gracias porque ahora estamos dispuestos y sobre todo contamos con tu presencia, con tu compañía, con la guía de tu Santo Espíritu. Así lo creemos, así lo sabemos porque lo promete tu palabra. Gracias Señor por ello, por todos estos recursos que tú nos das para aprender de tu palabra, para ser transformados, guiados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que este propósito sea logrado en esta tarde. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Gracias por nuestras visitas. Señor, derrama tu bendición. Permite que podamos aprender, permite que podamos ser transformados, que salgamos distintos de este lugar, sobre todo con el deseo de seguirte conociendo más, de seguirte amando más y de esa manera de seguirte sirviendo aún mejor en cada una de las iglesias donde tú nos has colocado. Padre, una vez más rogamos que tu bendición sea sobre todos nosotros en esta hora y que este curso, la exposición de nuestro hermano Mateo sea de mucha bendición, pero por sobre todas las cosas que sea agradable delante de tu presencia. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, mi hermano Mateo, pues nos disponemos a seguir estudiando esta tercera sesión. Adelante. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Parece que pasó mucho tiempo desde que nos vimos la última vez y de hecho estamos extrañando a algunos que la última vez estuvimos un buen número, pero hoy no están, o nada más es mi perspectiva. Sí hay un buen número de hermanos que no están, a lo mejor están ocupados o a lo mejor se les olvidó, ¿verdad? Estamos muy contentos para quienes no conocen todavía a mi esposa, Lulú, ahí está. La vez anterior estuvimos, ¿verdad? La primera vez estuvimos y la segunda venimos Kevin y yo y ya hoy venimos juntos otra vez. Gracias a Dios, estamos muy contentos de estar aquí y para quienes tampoco saben, mi esposa es originaria de Xojutla, entonces yo tengo una conexión directa acá con esta región de Puebla y gracias a Dios por la bendición de estar juntos. Pues bien, ¿quiénes no han estado en el curso? ¿Quiénes no estuvieron en las dos ocasiones pasadas? Ok, aquí hay alguien que no estuvo. Bueno, todos los demás ya estuvimos. Bueno, eso hace más fácil el repaso. Básicamente hemos estado viendo cómo estudiar la Biblia para preparar un sermón y exponerlo. ¿Sí?
en esencia, es eso. Cómo preparar, cómo estudiar la Biblia. La verdad es que todos los hijos de Dios deberíamos tener una base para poder no solamente leer la Biblia, pero poder estudiarla. Algunas veces nos genera dificultad y conozco muchos hermanos y yo mismo, muchas veces leemos un pasaje de la Escritura, especialmente de esos pasajes poco leídos en las iglesias. Por ejemplo, Ezequiel. ¿Qué tan frecuentemente leemos Ezequiel? Y luego ves que hay unos seres que tienen los pies derechos y que están sobre ruedas y que dices, ¿eso qué significará? No tengo idea. ¿Les ha pasado alguna vez eso, hermanos? Pues no se preocupen, también a mí me ha pasado y me pasa. Entonces, lo que hemos estado estudiando es el fundamento de alguna forma, de una manera muy básica, pero el fundamento de cómo elaborar un estudio bíblico, partiendo de cómo estudiar la Escritura. Y hemos dicho muchas cosas que por supuesto no puedo repetir ahora por el tiempo, pero hemos dicho básicamente que necesitamos leer la Escritura una y otra vez, ¿cierto? Es la manera en que podemos lograr entender qué es lo que está diciendo. Y nos pasa, a veces digo, cuando estábamos en la primaria, no sé si ustedes recuerdan algo, pero de pronto tenías que leer 2 o 3 veces lo mismo. ¿Por qué? Porque la primera no le cachas. Y la ventaja que tenemos, hermanos, es que tenemos diferentes versiones en español. Es decir, una versión es una traducción que se ha hecho al español. ¿De dónde? Bueno, la mayoría de las traducciones o la mayoría de las versiones se han hecho de textos originales o de textos que son copias de los textos originales. No existen textos originales actualmente, pero los textos más antiguos, casi siempre los comentaristas hablan de los textos más antiguos. Y entonces se traducen del griego, del hebreo, hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento en arameo. Y entonces lo que queremos es ver esas versiones que nos hacen una traducción al español. Ahora, si hablas otro idioma, pues qué bueno, podría ser una traducción en inglés. Y yo les decía que la mayoría de las traducciones que tenemos en español son muy buenas, incluyendo un par de versiones católicas. Son traducciones muy buenas, ¿sí? Eso es interesante. A pesar de que en el Antiguo Testamento le añadieron 7 libros que son libros judíos, que los judíos mismos no consideraban como inspirados por Dios, pero hay toda una historia ahí del canon de la Escritura, que a lo mejor en unos años podríamos estudiarlo también. Ya no digo meses, porque si no luego me comprometo muy rápido, pero cuando uno estudia lo que se llama el canon de la Escritura, uno llega a entender por qué esos libros no fueron puestos dentro del canon judío del Antiguo Testamento y por qué en las versiones católicas sí se los añadieron. Bueno, esa es otra historia. Pero básicamente la diferencia de nuestras Biblias con las versiones católicas es que tienen 7 libros de más en el Antiguo Testamento. La traducción al español es una traducción muy buena, muy, muy buena. Ahora, tenemos algunas traducciones en español que tristemente han hecho un trabajo, y honestamente no sé cuál es la intención. He escuchado a estudiosos, muchas gracias, hermano. He escuchado a estudiosos que dan muchas razones por las cuales de pronto han quitado algunos pasajes o versículos del Nuevo Testamento, y les comentaba que la peor versión en español es la Nueva Versión Internacional.
en donde le quitaron casi 150 versículos y la mayoría de ellos son los que hablan del Señor Jesucristo como Señor y Dios. Ahora, tampoco quiero discutir ese asunto, eso es para otro guiso. Pero básicamente el foco de alerta es este. Si tienes una versión de la nueva versión internacional, recuerda que hay algunos versículos que no pusieron ellos, que no los pusieron. ¿Por qué razones? No las sabemos ahorita. Como digo, sí hay toda una explicación, pero en este momento no quiero meterme en esto y no traigo todo un estudio en este momento. Pero lo que sí sabemos es que tenemos muchas versiones. Tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la Nueva Traducción Viviente, tenemos la traducción en lenguaje actual, tenemos la versión 60, tenemos la versión antigua, tenemos la Reina Valera actualizada. Creo que la última revisión que le hicieron fue en el 2015, si no estoy mal. Pero tenemos muchas versiones en español. ¿Para qué nos sirven? Para que podamos entender con mayor claridad el texto. ¿De acuerdo? Básicamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué dice. Una vez que ya entendiste qué dice, ok, ahora el siguiente paso es entender qué quiso decir el escritor con eso. ¿Sí me explico? Es como cuando el Señor Jesús dijo que si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Córtatela, porque mejor es que entres al cielo sin un brazo a que te vayas al infierno completo. Eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor con eso? ¿Sí me explico? Porque imagínense, si fuera una instrucción literal, todos los que estamos aquí, pues andaríamos sin el brazo derecho, ¿no? O sin el ojo derecho. En fin, ese es el trabajo de nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor a través de ese pasaje? Que ya entendí, ya sé lo que dice. Ahora quiero ver qué es lo que significa, qué es lo que el Señor quiso decir en este pasaje. Dígase Juan 3:16, dígase Apocalipsis 3:20, en fin, cualquier pasaje de la Escritura, el siguiente paso es entender no solamente lo que dice, pero qué quiso decir. Y el tercer paso es llegar a una conclusión, y la conclusión tiene que ver con una aplicación a mi propia vida. ¿Qué me quiere decir a mí el Señor con esto? Y los que el Señor nos ha llamado a compartir su palabra, sabemos esto, que antes de predicar un sermón tenemos que estudiarlo, y muchas veces la mayoría de las veces, o debería ser siempre, a quien primero le pega el Señor con su palabra, pues es al que está estudiando ese sermón, ¿no es cierto? Porque sería muy triste que prediques un sermón que a ti no te tocó en ningún sentido y que lo prediques para los demás. Eso te estaría diciendo algo muy triste de ti. Bueno, estoy tratando de compactar esto que hemos estado estudiando. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos dicho, por ejemplo, que es importante observar que aunque la Biblia es un solo libro, sin embargo sabemos que está compuesta adentro de 66 libros, ¿cierto? 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y que cada libro, o por lo menos hay grupos de libros en la Biblia que tienen una forma de lenguaje. Tenemos lenguaje en términos de ley, tenemos lenguaje histórico, hay una sección de 12 libros que son literalmente historia, ¿sí? Tenemos otra sección de por lo menos 5 libros en donde ya sabemos que es lenguaje poético, ¿cierto? Entonces no puedes interpretar la poesía como interpretas la historia o como interpretas un libro de leyes, ¿cierto? No puedes interpretar la biografía como interpretas la poesía. Y luego tenemos una sección en el Nuevo Testamento de por lo menos 13 y 7, por lo menos unas 20 cartas escritas por el apóstol Pablo, por Santiago, por Pedro, por Juan, por Judas,
que son, la mayoría de ellas, son cartas doctrinales. Es decir, son cartas en las que somos enseñados acerca del significado del Evangelio en todas las áreas en que Dios ha querido que aprendamos acerca de su Evangelio. Entonces, hay quienes han dicho que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la historia del Evangelio de Cristo, y que las cartas del Nuevo Testamento, a partir de Romanos, son la explicación del Evangelio. O sea, en los 4 evangelios tenemos la historia de Cristo predicando el Evangelio, y en las cartas tenemos la explicación de lo que significa ese Evangelio. ¿Cierto? Entonces, como digo, como se dan cuenta, en cada uno de estos puntos podríamos irnos y hacer una serie de estudios sobre eso para llegar a una conclusión importante. Ahora, mis hermanos líderes que están aquí en la iglesia y he platicado algunas veces con mi hermano David, a quien pues gracias a Dios hemos llegado a tener un amor especial y yo un cariño y especial por él, por su ministerio. Y coincidíamos en alguna ocasión en que Dios nos llevó a un seminario para prepararnos. Hay quienes dicen, yo no necesito un seminario. Está bien. Si eres suficientemente autodidacta, si eres suficientemente organizado y si tienes una mente muy lógica y una mente muy estructurada, qué bueno. Pero muchos de nosotros, partiendo de mí, muchos de nosotros tuvimos que sentarnos en un salón de clase para escuchar clases de la palabra de Dios a través de maestros de la palabra de Dios. Y que en esencia es lo que está pasando aquí. Esto se convierte en un salón de clases, ¿no es cierto? Entonces, es importante, hermanos, es importante que abramos nuestro corazón y que digamos, Señor, yo quiero seguir aprendiendo de ti. Quiero seguir aprendiendo cómo estudiar tu palabra. Y les quiero compartir esto como un testimonio. Hace 8 días tuve la presentación de mi trabajo final de un posgrado que acabo de terminar en el Centro Educativo Indígena, que es parte de la preparación teológica. Y bueno, ahora tengo 55 años, casi 56, ya a un mes y cachito de cumplir 56. Y cuando el CI, la Escuela Bíblica, ofreció este posgrado, yo dije, por favor, quiero que me anoten ahí en la primera línea, porque quiero seguir aprendiendo. Y fui para agradecerle esta semana al director, le dije muchas gracias por este trabajo tan arduo. Y como saben, el centro educativo no tiene ningún costo para los estudiantes. Ahí mi hermano Arturo puede compartirles, su esposa también. Hay otros que han estado aquí, Israel, que estudió también con nosotros, Mimi, la hermana que vino con su esposo la otra vez. Y el CI no tiene ningún costo para el sistema interno, para los alumnos de entre 17 y 25 años. Y tenemos un sistema abierto los sábados. Hay 2 jóvenes, bueno, un matrimonio de Sosutla que están yendo y no tiene costo. Y el posgrado que acabo de terminar tampoco me costó nada. Y tuvimos maestros que están muy preparados en la palabra y que dispusieron en su corazón enseñarnos durante 3 años y medio, más o menos un promedio de 14, 15 materias. Entonces se los comparto como un testimonio porque todos los hijos de Dios debemos estar estudiando la palabra. Amén. Y especialmente aquellos que nos dedicamos o que el Señor nos ha llamado para enseñar su palabra. Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que estar muy preparados. Lo más preparados que sea posible. O sea, no tienes que ser un doctor en teología, pero tienes que conocer la palabra de Dios lo mejor que puedas. Amén. De tal manera que cuando alguien te pregunte algo,
tú tengas una respuesta, no necesariamente teológica o filosófica, tengas una respuesta bíblica. Ese es el punto. Entonces, pues yo les animo, como digo, les animo a estudiar. Y esto nada más es como un vuelo de pájaro que hemos estado teniendo, pero la intención es poder animarles a ustedes a seguir ahondando en esto. Hay libros, bueno, aquí está la librería, no hay pago por anuncio, pero ahí está la librería. Y le pueden encargar algún libro al hermano Dani y él con gusto se los conseguirá. Hay libros de hermenéutica, libros de homilética, cómo preparar un sermón, cómo predicar un sermón. Hay libros sobre predicación expositiva, que es lo que es la intención que tengo ahorita, compartirles algo de lo que se llama predicación expositiva, eso que es, bueno, ahorita les voy a compartir un poquito y entre otras cosas. Pero bueno, básicamente estoy tratando de que refresquemos nuestra memoria de lo que hemos estado estudiando en estas 2 sesiones que hemos tenido. ¿Ok? Entonces, ¿ayuda esto, hermanos? ¿Sí? ¿Ayuda un poco? Ok. Ahora, esta semana fue un poco difícil para mí poner en digital estos apuntes que traigo. Entonces, gracias a Dios por los hermanos del área de multimedia, porque yo espero que me puedan ayudar para poner en la pantalla lo que voy a escribir acá. Pero hay en particular un área de especial atención para nosotros y tiene que ver con estas diferentes formas de sermones. Ahora, quizá eres muy ágil en tu mente y has analizado que no todos los predicadores predicamos de la misma manera. No solamente el estilo que cada uno trae, pero la forma de sermón es muy diferente. Miren, yo sé que esto lo van ustedes lo van a detectar inmediatamente. Está lo que se llaman los sermones temáticos, ¿cierto? ¿Se han dado temas aquí, hermano Gama? ¿Sí? Díganme un tema, por ejemplo, del cual hayan escuchado algún predicador. Matrimonio. Vamos a invitar a tal predicador y vamos a pedirle que nos hable del tema, ¿de qué? Del matrimonio. No esperas que te hable de la creación, ni de la evolución, ni de la justificación, ni del... No esperas eso. Esperas que el tema sea sobre el matrimonio. Bueno, entonces lo que hace esta forma de sermón temático es que escoge el tema. ¿Ok? Escoge el tema. Ahora, el tema del matrimonio es muy amplio, porque tiene que ver desde el matrimonio en su relación de comunicación. Podríamos invitar a alguien a predicar sobre la comunicación en el matrimonio y te va a hablar sobre la comunicación en el matrimonio. O podría ser sobre la vida sexual en el matrimonio. O podría ser sobre las finanzas en el matrimonio. ¿No es cierto? En fin, hay muchos temas de los cuales podríamos hablar, pero ¿qué es lo primero que hace si vas a predicar un sermón temático? Tienes que escoger el tema. Mañana voy a predicar un tema, ¿sí? Y entonces ya me asignaron el tema. Bueno, como que nos lo asignamos, ¿verdad, Dani? Estuvimos ahí batallando un poco con el título, pero lo que hacemos es escoger el tema. ¿Qué sigue después? Bueno, lo que sigue después es que vamos a buscar versículos. ¿Versículos qué?
pues versículos que hablen sobre este tema. Vamos a ver Génesis 2, vamos a ver qué otros versículos sobre el matrimonio. Efesios 5, otro. No os juntéis en yugo desigual. Corintios 6, si no estoy mal, creo que es 2 Corintios 6 o 1 Corintios, siempre me confundo. Se parecen 1 Corintios 6, 2 Corintios 6, Mateo 19, ¿verdad? Cuando le preguntaron al Señor Jesús que si era correcto darle carta de divorcio por cualquier razón a la esposa, y Jesús les da una explicación y ya dicen los apóstoles, así entonces ni conviene casarse, si es con una nada más para toda la vida. Bueno, hay que hablar del matrimonio y el divorcio. Matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, en fin, ya vieron que salen bastantes temas. Entonces, vamos a escoger el tema y yo le añadiría aquí un poquito más. Vamos a escoger el tema específico. ¿De acuerdo? El tema específico. ¿Para qué? Para buscar los versículos que específicos. ¿Sí? Entonces, en esencia, esto es un sermón temático. Ahora, ya después vienen otras cosas como estructurar, ¿verdad? Hacer la estructura del sermón y ordenarlo. A veces ¿quiénes no se dedican a la predicación aquí? ¿Quiénes no se dedican a la predicación? Ok, son muy pocos, la mayoría sí nos dedicamos. Bueno, les voy a decir un secreto de los predicadores. A veces al estar predicando me ha pasado a mí. Sospecho que le ha pasado a alguien más. Pero a veces estoy predicando y digo, y este punto no iba aquí. Mejor voy a predicar el de abajo, lo subo y lo paso abajo. O sea, a veces al estar predicando me ha pasado, hermanos. No sé, definitivamente tengo una mente muy desordenada. Entonces, cuando es un sermón temático, nadie se dio cuenta. Dijeron, qué bonito orden le dio el hermano Mateo. No, ni se dan cuenta que yo lo moví al estar predicando. ¿A alguien le ha pasado esto? 2. Gracias, hermanos, por no dejarme solo. Pero pasa esto, hermanos. Pasa esto. Ok, con estos sermones temáticos. Ahora, ¿tiene sus ventajas? Por supuesto que tiene sus ventajas el sermón temático. ¿Por qué? Porque vas a tratar un tema en particular. ¿Sí? Vas a hablar de un tema del cual es importante hablar. Eso es muy bueno. Esa es una ventaja muy grande. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, cuando veamos las características de lo que les voy a decir ahorita del sermón expositivo, se van a ustedes a dar cuenta. Ahora, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Hay otro tipo de sermones del cual no me quiero meter ahorita, pero por ejemplo hay quienes hablan de los sermones biográficos, ¿sí? Por ejemplo, quieres estudiar la vida de Samuel, o la vida de David, o la vida de Saúl, o de Abraham. Entonces se hace una búsqueda de manera lo más cronológica que se pueda y vas entresacando las cosas más importantes. La vida de José, por ejemplo, ¿quién fue José? Pues hijo de Jacob y Raquel, pues era un hijo muy querido, era el más pequeño. Después hubo otro más pequeño, pero hasta el punto de él era más pequeño. Dios le revelaba sueños. ¿Qué más? ¿Mandé? Otra vez. Bueno, fue gobernador, antes de ser gobernador de Egipto, sus hermanos lo vendieron y le mintieron al papá, a Jacob, que un animal lo había hecho trizas, lo vendieron, se fue como esclavo y después al estar como esclavo, Dios le permitió, iba yo a decir adivinar, pero no es adivinar realmente. Dios le reveló el significado
de los sueños que tuvieron un copero y un panadero allá en la cárcel, ¿recuerdan ustedes? Y entonces llevas esta historia en un orden más o menos cronológico y vas haciendo aplicaciones. Y al final pues concluyes con alguna situación, ¿verdad? Digo, si es que en el caso de José no tenemos, gracias a Dios, episodios negros de que él haya pecado. Digo, no quiero decir que era perfecto, pero cosas de adulterio, de robo, de crimen, no las hubo. José termina su vida y al final te das cuenta cómo José es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando José termina perdonando a sus hermanos, ¿sí? Y diciéndoles, no quiero que sigan afligidos por esto que me hicieron, porque ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y cuando eso lo llevas a la cruz del Calvario, te vas a dar cuenta que los judíos, y muchos de ellos creo que llegaron a los pies de Cristo después, pero los judíos tramaron la muerte del Señor Jesús, pensaron mal, pensaron en hacerle mal al Señor Jesús. ¿Y qué hizo Dios? Dios usó eso para bien. Ahora, no fue un plan B, ¿eh? Siempre hubo solo un plan. Alguien puede decirte, no, es que el plan de Dios era pero como los judíos no lo recibieron, entonces Dios tuvo que cambiar su plan. No. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, dice que todo fue hecho conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, eso que hicieron los judíos con Jesús no fue algo que Dios no sabía que iba a pasar. De hecho, no solamente Dios lo sabía, Dios había planeado que pasara porque Dios iba a encaminar todo eso para bien, para salvar a algunos judíos y para salvar a muchos gentiles que no teníamos nada que ver con ellos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es el punto aquí, hermanos? Aquí va. ¿Han oído ustedes de Carlos Spurgeon? ¿Quién ha oído alguna vez o ha leído algo de Carlos Spurgeon? 1, 2, 3, 4. Ya vi. Bien, Carlos Spurgeon fue un hombre a quien Dios usó en la predicación del Evangelio de una manera muy, muy impresionante. Su primer sermón lo predicó a los 16 años. A los 16 años tenía un lenguaje pero sumamente elevado, y no digo no comprensible, sino era un erudito, Spurgeon. Era muy estudioso inglés allá en Inglaterra, por supuesto, y Carlos Spurgeon fue conocido como el príncipe de los predicadores, así lo apodaron. Bueno, Carlos Spurgeon estuvo predicando la mayoría de los años de su vida en Londres, a una congregación de más de 15,000 personas. De hecho, predicaba 3 veces el domingo y 2 veces en la semana. Y así lo hizo por 40 años, por lo menos. Y si no estoy mal, murió a los 58, 60 años. Carlos Spurgeon escribía sus sermones, era un hombre muy preparado y de hecho sus sermones se publicaban completitos en la prensa nacional de Inglaterra todos los lunes. O sea, si no fuiste al culto, pues no había YouTube, no había Facebook, ¿verdad? Así como para decir, pues ahí lo transmiten. No, tenías que leerlo. Y imprimían el sermón completo de Carlos Spurgeon. Solo son datos para que ustedes sepan de quién estamos hablando. Allá vivió entre el año 1830, 1880 o 1820, 1860, por ahí. Bueno, un día le preguntaron, le dijeron, hermano Carlos, ¿cómo le hace usted para predicar? Cualquier sermón que usted predica termina siempre predicando de Cristo Jesús. ¿Cómo le hace?
Y esto fue lo que contestó Carlos Spurgeon. Dijo, lo que hago es muy fácil. Tomo un texto de la Escritura y desde ahí trazo una línea hacia la cruz. Y ya sé que no importa cuál texto yo escoja, siempre me va a llevar a la cruz. Ahora, obviamente esto es simbólico de querer decir, no importa de qué pasaje yo esté estudiando para predicar el día domingo, ¿dónde debo aterrizar? Aquí, en la obra redentora del Señor Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. Porque si predicas un sermón, puede ser un sermón, el mejor sermón, puede ser un sermón muy elocuente, puede ser un sermón muy homilético, pero si no hablaste de Cristo, ¿qué crees? Lo que dijiste fue vano. ¿Sabes por qué? Porque el centro de la Biblia, ¿quién es? Cristo. Entonces asegúrate, y esto es no solamente para los que nos paramos tras de un púlpito. Si estás, hace un ratito estábamos ahí en un salón y vimos el salón de los, no sé si son primarios o bueno, lo que sea, pero vimos un salón muy bonito. Si eres maestra de escuela dominical, necesitas recordar esto, necesitas poner esto en tu mente y tu corazón siempre que estás preparando tu estudio. No importa si estoy contando la historia de David, no importa si estoy contando la historia de José, de Adán, de Abraham, de Abel, de quien sea. ¿Dónde tengo que aterrizar? Tengo que aterrizar en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no es una serie de historias aisladas. Y el problema de muchos predicadores es que tomamos, por ejemplo, la historia de David y David mató al gigante con su onda. ¿Quién es David? No, pues David es un héroe, es un grande. David fue tremendo. Ojalá todos pudiéramos ser como David. Y todos salimos pensando del culto que ahora tenemos un modelo, es David. ¿Sí? Un día leí, me regalaron un libro, que por cierto me lo regalaron muy, muy pegadito a un evento que tuvimos Lulú y yo y los niños. Estábamos en la escuelita dominical, en la escuela bíblica de vacaciones, y fue, si no estoy mal, en agosto del 2008, y en las tardes íbamos al súper a comprar. Entonces fuimos a comprar a Sam's, fuimos a comprar cosas de paquete grande, y luego me moví a Walmart para comprar cosas y nos metimos a comprar, y cuando salimos la camioneta ya no estaba. ¿Se la habían llevado? Entonces fue muy, muy difícil para mí esa situación. Y por ese tiempo me regalaron un libro que se llama Enfrentando a tus gigantes. Y estaba muy bonito. El libro está bueno, pero tiene más sabor de un libro de autoayuda que a un libro cristocéntrico. ¿Sí me explico? O sea, es que no importa, realmente no importa qué tan bueno fue David. ¿Sabes lo que importa? Es que hay algunos episodios en la vida de David que reflejan no a David, sino que reflejan ¿a quién? A Cristo. Eso es lo más importante, hermanos. No solamente es lo más importante, eso es lo único importante. Podemos hablar del apóstol Pedro, podemos hablar de Santiago, podemos hablar de Pablo, podemos hablar de cualquier personaje de la Biblia, pero si ese personaje, si la historia o la biografía o el tema de ese personaje no te lleva a la cruz, no te lleva a presentar el evangelio de Jesucristo. Oigan, ¿quién es el guerrero que vence al gigante? Pues es Cristo.
¿No es cierto? ¿Quién es el que puede mantenerse, como dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Y tú dices, pues José el soñador. No lo creo. Con todo y que José no tiene ningún reporte malo, ¿qué crees? José era hijo de Jacob. Era un humano con una naturaleza humana caída. Pero sí sé de uno que nunca anduvo en consejo de malos, que nunca estuvo en camino de pecadores y que nunca se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia de día y de noche, y en su ley meditaba de día y de noche, y es como un árbol que está junto a corrientes de agua, así todo el tiempo está dando fruto para la gloria de su Padre. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, hermanos. ¿Ya vieron? Entonces, no importa aquí si tu sermón es temático, si tu sermón es biográfico, si tu sermón es histórico, no importa. Lo que importa es que puedas llevar a tus oyentes a la persona de Cristo Jesús, a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la clave. Esa es la clave. O sea, si alguien predica un sermón bonito y no llevó a sus oyentes a los pies de Cristo, ese no fue un sermón bíblico. ¿Cómo ven, hermanos? Está fuerte esto, ¿no? Está fuerte porque nuestra responsabilidad es presentar a Cristo. Juan el Bautista lo dijo en sus propias palabras. Dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pablo lo dice a los corintios, cuando fui a vosotros, me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a quién, sino a Cristo y a este crucificado. Wow. Entonces, esa es nuestra encomienda, hermanos. Carlos Spurgeon, en uno de sus pensamientos que escribió, y lo reposteé hace unos días en mi Facebook, dijo, recibí órdenes de mi jefe, dijo así, recibí órdenes de mi jefe de estar parado atrás de la cruz. Y dijo, y desde entonces no me he movido. Aquí sigo anunciando su historia. Gracias, hermano David, porque sigue anunciando la historia de Cristo. Sí. Y eso es hermoso, hermanos. Ese es el punto. Entonces, quería yo compartir esto, decirles que hay más de una manera de preparar un sermón y eso lo puedes investigar en libros que se dedican especialmente a hablar de sermones. Samuel Vila tiene un libro que se llama Homilética. Estoy tratando de recordar el nombre de otro autor que su libro se llama El Sermón Eficaz. Y no sé si lo tienes por ahí en tu mente, hermano Dani, pero hay libros sobre cómo preparar sermones. Como digo, esto realmente es como para pasarles una charola con carnitas así, recién salidas de las brasas. Así y que digas, ¿dónde hay más de eso? Bueno, hay mucho más. Hay mucho más por aprender. O sea que esto nada más es como para provocarles el apetito. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien, hermanos? Bien. Ok, ahora sí. Este es el punto. Hay una forma de predicar o de preparar sermones que se conoce como sermón expositivo. Sermón expositivo. Hay otro tipo de sermón que se conoce como sermón textual. No voy a decir nada de este sermón. Quiero enfocarme en esto porque el tiempo me está comiendo ya, se está yendo rápido el tiempo. Pero
este sermón es del cual quiero hablarles en esta tarde. ¿Qué es el sermón expositivo? Bueno, escuchen esto. La predicación expositiva es una manera de predicar en la que el mensaje principal, escucha esto, el mensaje principal surge directamente del texto bíblico, respetando su contexto y significado original. A ver, vamos a tratar de ponerlo aquí. Ok. El sermón expositivo es la manera de predicar en la que el mensaje, y voy a ponerlo aquí, principal, el mensaje principal surge directamente del texto, en la que el mensaje principal surge directamente del texto. Y voy a ponerlo aquí. Respetando su, ¿qué? Su contexto y significado original. Dos cosas que debemos observar aquí en términos generales. Primero, el sermón expositivo es el mensaje principal, es donde el mensaje principal surge directamente ¿de qué? Del texto. Es decir, aquí yo no estoy escogiendo el tema. Aquí el tema me lo está dando el texto. Díganme un versículo conocido. Uno, el más conocido, el versículo más conocido que tengan. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? ¿Cuál sería un buen título, un buen sermón de ahí? Bueno, podría ser el gran amor de Dios. Ahora, ¿estoy diciendo algo que el texto no diga? No. El texto dice, porque de tal manera, ¿qué es de tal manera? Es una manera maravillosa, es una manera grande, enorme. En fin, nos falta tiempo para desplegarnos en este texto. Pero el gran amor de Dios. Y es así como empieza Juan 3:16. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, ahora sí voy a empezar a desglosar mi sermón. Ya sé mi título, el gran amor de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿el gran amor de Dios para quién? Para el mundo, para la humanidad. La palabra mundo ahí se refiere a la humanidad. Entonces, el amor de Dios para la raza humana. El amor grande, el amor maravilloso de Dios para humanos, y yo diría para humanos pecadores, porque eso sí ya va incluido, porque va a decir que todo aquel que en Él cree no se pierda. En otras palabras, no creer en Él trae perdición. O sea, tu perdición está si lo rechazas. Y más adelante el contexto va a decir que el problema de la condenación del ser humano no es por cuántos pecados hace, sino que en realidad la condenación es por rechazar la luz. ¿No es cierto? Ese es el contexto, hermanos. Entonces, yo les decía la otra vez, si no estoy mal, creo que fue la primera vez,
el que les dije que es importante que si yo voy a predicar sobre un texto de aquí, yo debo conocer el contexto, ¿cierto? Debo conocer lo que dice antes y después para que yo sepa cuál es el contexto en el que se está diciendo eso. Y yo les platiqué, bueno, no me acuerdo si se los platiqué aquí. Ya empiezo a tener problemas de dónde dije qué. Pero creo que sí se los dije en la primera ocasión. Había una chica cuando estábamos en una iglesia en Córdoba sirviendo al Señor y éramos como 4 o 5 misioneros y una de ellas se fue a otra ciudad, a otra iglesia para servir como misionera y le encantaba escribir cartas y nos mandaba cartas casi cada semana. ¿Sí recuerdan eso? ¿Ya les platiqué? Y nos mandaba cartas cada semana. Y siempre nos ponía un versículo y luego nos platicaba cómo le estaba yendo y qué estaba haciendo. Y al final, pues bueno, me despido y que Dios te bendiga en Cristo y fulana de tal y ya. Pero él siempre ponía un texto al principio. Pues a mí me puso un texto hermoso. Un texto que decía que juntos, habíamos estado sirviendo en la iglesia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ahora, les aseguro que no era una propuesta sentimental de parte de ella tenía sus sentimientos por otro lado, pero ese texto me puso. Y cuando yo lo leí dije, qué padre versículo, está bonito, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa. Sí, claro, pues cuando estuvo aquí con nosotros como misionera. Hermanos, el problema fue cuando fui al Salmo y leí todo el Salmo. El siguiente versículo dice que la muerte les sorprenda y caigan vivos al Seol. Dije, espero no me haya puesto este versículo considerando el contexto. Porque ese versículo es una descripción de alguien que estuvo cerca del rey David y que fue un traidor a la manera de Judas Iscariote. Dije, si leyó el contexto, me acabó. O sea, les escribo a todos los discípulos, y a Mateo. En esta ocasión Mateo no representa al apóstol Mateo, sino a Judas. ¿Te das cuenta? Puede ser que estés mencionando un versículo bonito que a ti te gustó y esté en un contexto desagradable o negativo simplemente. ¿Sí me explico? Por eso es importante. El mensaje principal surge directamente del texto. Y entonces, ahora sí, vamos a leer el texto, vamos a ver qué dice. Y fue justo lo que pasó esta semana con el hermano Dani. Escogimos un texto y entonces dijimos, bueno, ¿qué título podemos ponerle para el sermón del domingo? Y entonces empecé a analizar el pasaje y a leerlo y le dije, Dani, podría ser este o este otro, y tú escógelo. Y entonces ya tenemos título para mañana. ¿Ok? Bueno, entonces el título del sermón o el tema no lo estoy escogiendo, yo estoy dejando que el tema surja ¿de dónde? Directamente del texto. Esa es la primera parte de esta definición. La segunda parte es que yo debo respetar su contexto y su significado, ¿qué? Original. Ahora, como dicen por ahí, les voy a romper el globito a algunos de ustedes probablemente con otro versículo. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, a ver si alguien lo puede adivinar cuál es. Hay un versículo que casi siempre lo usamos para evangelizar. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ese. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Entonces, está padrísimo este versículo. Le tiene que caer, pero como anillo al dedo a este inconverso, para que vea que Cristo quiere entrar a su corazón. Ok, ¿por qué no lees todo el pasaje? Y te preguntas, ¿a quién está dirigiéndole el Señor ese versículo? ¿A quién? A una iglesia. A la iglesia de la... Ahora, oigan, ¿podemos ayudarnos y sentirnos culpables los que hemos usado ese versículo alguna vez en forma evangelística? Yo lo he usado, hermanos. O sea, somos culpables. Y algunas veces yo he tenido que decir, mira, este es un texto, digo, después de que el Señor me hizo entender que ese versículo es una frase que el Señor está diciéndole a miembros de una iglesia que estaban viviendo una vida tibia y que ni parecían del todo cristianos, pero de pronto tampoco se presentaban como inconversos, sino que estaban viviendo una vida bastante nebulosa, estaban en la iglesia, pero no tenían comunión con el Señor, ¿sí? Tenían una altivez muy grande, los laodicenses, y entonces el Señor Jesús les dice, ustedes son ciegos, pobres, miserables y desnudos, ustedes necesitan de mí, y aquí estoy tocando o sea, ustedes me han dejado fuera del grupo de socios de la iglesia de la Odisea. Ustedes han perdido la comunión conmigo y se sienten orgullosos de ser autosuficientes. Aquí estoy, esperando que me abran la puerta para que yo entre y tenga comunión con ustedes. Y yo puedo entrar y tener comunión contigo. Y cenar es tener comunión. Sí. Pero originalmente ese texto es dirigido a una iglesia. Ahora, dices tú, hermano, ¿y lo puedo usar como para evangelizar? Pues ya lo has usado. Si es que lo has usado. Gracias a Dios, el Señor no nos ha castigado por no usar muchas veces correctamente la palabra. Y entonces viene Pablo para decirle a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hace bien los trazos. Ese es un término de arquitectos, que hace bien los trazos, que traza bien la palabra de verdad. ¿Sí? Que cuando estás aplicándola, la estás aplicando correctamente. Que no estás sacando de su contexto un texto para pretexto y entonces caes como los testigos de Jehová. ¿Sí? Que te sacan un texto y les dices, oye, ¿por qué no me lees todo el párrafo? No, es que este es el texto que quiero que tú escuches. No, léeme todo el párrafo, todo el capítulo, para que me digas lo que tú entiendes en todo el capítulo. Entonces, es importante esto, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el predicador con esta forma de predicación expositiva? Ya puedo borrar esto, ¿verdad, hermanos? Lo siento por quienes limpiaron este pizarrón tan bonito. Ok. ¿Qué hace? Voy a cambiar de color. ¿Qué hace? Primero, lo que haces en el sermón expositivo es explicar lo que dice el pasaje. ¿De acuerdo? Explicas lo que dice el pasaje. Segundo, aclaras lo que significa, que es básicamente lo mismo que estaba yo diciéndoles al principio. Primero,
¿qué dice? Y segundo, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Y tercero, aplicas la verdad. Aplicas la verdad a la vida de las personas. ¿Ok? Me acuerdo cuando era yo alumno, y luego el maestro de hermenéutica nos decía, a ver, para el próximo lunes, van a traerme preparado un sermón. Fulano, tú vas a traer un sermón preparado sobre Mateo 10:10, fulano, tú me vas a traer sobre Hechos 15, perengano vas a traer sobre Romanos 5 y luego alguien decía, pero el pasaje me tocó a mí estar difícil, me hubiera tocado el más fácil. Hermanos, en esencia, todos los pasajes son difíciles. Hay algunos más claros que otros, pero si vamos a sacarle jugo al pasaje, tenemos que estudiar. No hay opción. ¿Verdad que no hay opción, hermano David? O sea, tomas un texto y dices, este ni lo voy a estudiar, está bien fácil, así lo voy a predicar. No puedes hacer eso. Tienes que estudiar. Entonces, ¿para qué tienes que estudiar? Pues para poder explicar lo que dice. Y luego tienes que estudiar para poder aclarar qué cosa, lo que significa. Y tercero, tienes que repasar lo que ya estudiaste para aplicarlo a tu propia vida y luego compartirlo, al compartirlo, aplicarlo a la vida de tus oyentes. ¿Ok? No sé en qué momento debo parar, hermano Dave, hermano Dani. ¿Ya? Ok. Vamos a parar aquí, hermanos. Y y vamos a seguir. Lo que sigue, lo que les voy a dar al ratito, son las características de este sermón expositivo. Características de la predicación expositiva. Ahí nos vamos a quedar. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con estas características del sermón expositivo. Y lo primero que quiero decir es que el sermón expositivo surge del texto bíblico. El sermón expositivo surge del texto bíblico. ¿De acuerdo? Mañana, como digo, estaré compartiendo un tema. No sé si lo tienes por ahí, hermano Dani, el tema de mañana, el título del tema, pero mañana estaré compartiendo. No es indispensable, solamente para. Este es corriendo hacia la roca y tenemos dos textos. Uno es el Salmo 73:26, donde el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de mí nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La roca de mi corazón. ¿Sí? Entonces, corriendo hacia la roca. Hay otro texto, es el Salmo 71, que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sí? Porque tú has dado mandamiento para salvarme. Entonces, yo pensé en un tema así, y como he dicho desde hace un rato, cuando estamos buscando predicar sermones expositivos, lo que tenemos que hacer no es inventarnos un tema, sino dejar que el texto nos dé el tema. ¿De acuerdo? Ahora,
bueno, no quiero decir más al respecto, voy a decirlo seguramente en un momento más. Entonces, no comienza, el sermón expositivo no comienza con opiniones mías, no es lo que yo quiero que el texto diga, es lo que el texto está diciendo, ¿de acuerdo? Uno de mis maestros dijo una vez, dijo, prepara tu sermón y haz que tu sermón sea lo más textual posible, que cuando la gente se vaya del templo, cuando vuelvan a abrir su Biblia, puedan recordar el sermón que predicaste, porque ahí está en esos versículos. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no voy a hablarles de las 4 dimensiones del cielo, no voy a hablarles de los grandes héroes de la Biblia, porque no hay un texto así, aunque hay una lista de héroes que menciona la Escritura en Hebreos 11. Sin embargo, me voy a centrar lo más que pueda en el texto bíblico. Entonces, esa es la primera característica. La segunda es que cuando yo estudio un sermón y preparo un sermón expositivo, mi sermón está respetando el texto bíblico. ¿Qué estoy haciendo? Respetar el texto bíblico. ¿Sí se entiende esto, hermanos? O sea, estoy sometiendo mi mente, porque mi mente es muy brincadora. Mi mente quiere saltar e inventar temas. ¿Sí? Y no, Dios no necesita que yo me invente temas. Lo que Dios quiere es que yo someta mi mente a su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy buscando en su palabra el tema, ahora, buscamos un texto bíblico ayer o en la semana, buscamos un texto bíblico o un pasaje bíblico porque hay una celebración. Pero hay otra forma también de sujetarnos al texto y es cuando estudiamos un libro de la Biblia. Es decir, y esto es para quienes somos líderes, para quienes tenemos esta responsabilidad, lo que hacemos es orar antes de terminar una serie de estudios y estamos orando al Señor porque el Señor nos indique qué es lo que la iglesia necesita. Necesita una exposición de las doctrinas de la salvación, entonces vamos a estudiar Romanos. Necesita la iglesia una exposición sobre lo que es la iglesia, o sea, sobre eclesiología, vamos a estudiar Efesios. Que hay judaísmo metiéndose dentro de la iglesia o algún tipo de legalismo tratando de infiltrarse en la enseñanza de la iglesia, pues vamos a estudiar Gálatas, ¿de acuerdo? Que queremos que las personas, que la iglesia aprenda sobre el sumo sacerdocio de Cristo y la superioridad del sacrificio de Cristo y de la persona de Cristo sobre Moisés, sobre Aarón, sobre Josué, su sacrificio sobre todos los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Qué libro creen que necesitamos estudiar? Hebreos, ¿sí? Que necesitamos, que la iglesia necesita estudiar, aprender más sobre la vida de Cristo. Pues no les voy a dar Filemón. Voy a buscar uno de los evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una tarea muy, muy grande y tenemos que poner en oración siempre esta solicitud al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que estudiemos? Yo he tenido deseos de que en la iglesia, en la cumbre, estudiemos Génesis, pero al reunirme con los ancianos de la iglesia, hemos platicado y ellos han expuesto su sentir y en oración y me han dicho, hermano, sentimos que la iglesia necesita Gálatas.
y estudiamos Gálatas. Y yo dije, bueno, terminando Gálatas, me apuré, dije, terminando Gálatas, ahora sí vamos con Génesis. Y me dijeron, bueno, ya estudiamos los principios de que la salvación es por la gracia y es por la fe, que no es por las obras de la ley. Pero ahora la iglesia necesita aprender sobre la importancia de que las obras, de que tu vida refleje que realmente tienes esa fe salvadora. Que tu fe, la fe que es subjetiva, que no se puede ver, se haga manifiesta en una vida diaria objetiva, en una vida que se pueda ver, oír, palpar. ¿Sí me explico? Y entonces dije, bueno, entonces Génesis. Me dijeron, no, Santiago. Y es que Santiago va directo al grano, ¿cierto? Si tú dices que tienes fe, ¿qué dice Santiago? Ok, demuéstralo entonces por tus obras. Porque Abraham lo hizo. Abraham lo demostró con sus obras. ¿Se acuerdan? Rahab la ramera también. Ella demostró su fe. ¿Cómo? Escondiendo a los espías ahí en su casa. Entonces, queremos que la fe se haga manifiesta, pero queremos que la iglesia, no queremos darles nuestras ideas. Queremos que la iglesia aprenda la palabra de cómo ahora la fe tiene que hacerse manifiesta. Y entonces titulamos esta serie, le llamamos Fe en Acción, y estamos estudiando la carta de Santiago. Es nuestro tercer sermón, mañana será nuestro cuarto estudio sobre Santiago, si Dios permite. Entonces, ahí estamos. Entonces, cuando estamos estudiando un libro de la Biblia, vamos a dejar que el tema surja del texto y al mismo tiempo vamos a estar respetando. Número tres. También explica, el sermón expositivo explica el significado del texto. Explica el significado del texto. En otras palabras, ¿qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Qué me enseña acerca de Dios? ¿Y qué es lo que debo aplicar a mi corazón, a mi vida el día de hoy? ¿Qué me enseña? ¿Qué me dice del Señor Jesucristo? Hace 15 días yo prediqué el pasaje de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 8. Y hablé de la actitud que tenemos nosotros o que debemos tener hacia en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Y fue increíble, Dios me abrió el entendimiento, hermanos, porque pude ver una serie de eslabones, cómo Santiago va conectando, y en cada versículo ves cómo Santiago deja una palabra y de ahí cuelga el siguiente versículo y deja una palabra y cuelga el siguiente versículo y se va y se va y se va. ¿Quieren verlo? Híjole, sí, como dijeron. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y honestamente no sé si voy a poder compartir todo lo que quería compartirles, pero espero sea de ayuda a esto que podemos estudiar el día de hoy. Miren, Santiago capítulo 1, Santiago 1, y voy a empezar con el 2 para que veamos esto que les acabo de decir. Santiago 1, versículo 2. Capítulo 1, verso 2. Dice, bueno, me espero un momento más. ¿Ya lo tienen? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Cuando dice tened, es un imperativo, es un mandamiento, es una orden. ¿Sí? Quiero que tengas esta actitud cuando estés pasando por esto. ¿Ya viste? De hecho, hay 48 imperativos en la carta. Ok. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Y tú dices, bueno,
¿Qué clase de pruebas? Diversas pruebas. Puede ser una prueba económica, puede ser una prueba de salud, puede ser una prueba en tu matrimonio, puede ser una prueba con tus hijos, puede ser una prueba en la iglesia, diversas pruebas. ¿De acuerdo? Esta es la actitud que debes tener. Debes tener por sumo gozo, ¿sí? Debes tener una actitud de gozo sabiendo que Dios está trabajando en tu vida. Ahora, ¿la prueba me genera gozo? No. ¿La enfermedad me provoca risa? No. ¿Un accidente me provoca risa? No. ¿Una situación económica me provoca gozo? No, no. Santiago no está diciendo que las pruebas son la causa del gozo. Lo que está diciendo es que tú debes tener una actitud de gozo cuando te halles en estas pruebas, porque estas pruebas son solamente la herramienta de Dios. Y mira lo que dice. Entonces, la palabra que conecta es la palabra pruebas. Y mira lo que sigue en el verso 3. Sabiendo que ¿qué? ¿Ya viste el eslabón? En el 2 dice que tengas por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ahí está la conexión, la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia, dice Santiago. Dios está usando la prueba para seguir moldeando tu carácter. Platicaba con hermano David hace un momento de un predicador que dijo, Dios no está interesado en que tú seas el más elocuente de los predicadores o de los maestros. No está interesado en que tú sepas desarrollar los temas bíblicos o filosóficos. No. ¿Sabes en qué está interesado Dios? En formar carácter en ti. ¿Y sabes el carácter de quién quiere formar en ti? El carácter de su Hijo en ti. Es lo que está diciendo Santiago. Dice, la prueba produce, ¿qué cosa? Paciencia. El eslabón es paciencia. Mira lo que dice el 4. Mas tenga, ¿qué cosa? ¿Ya vieron los eslabones? Tenga la paciencia su obra. Oye, no dice tenga la prueba, su obra completa. No, es la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, deja que Dios siga trabajando en tu carácter para que estés completo, para que estés bien equipado, para que Él te use, para que no te falte nada. Bueno, si te llega a faltar algo, ¿qué sería ese algo en el verso 5? ¿Ya vieron? Y si alguno tiene ¿qué? Y si alguno de vosotros tiene falta. ¿Ya vieron el 4 con el 5? Sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ok, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. La conexión entre el 5 y el 6 es la palabra pedir. ¿Qué dice el 6? Pero pida, ¿con qué? Con fe. Esto es interesante. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A ver, Santiago, ¿qué me estás diciendo? Cuando Santiago dice que cuando pidas con fe, no dudando nada, es que estés bien consciente que tu Dios es capaz de fortalecerte y de darte lo que necesitas. Ahora, no es eso de que a veces nos llega la duda, ay, no sé qué será lo que Dios quiera. No sé si Dios quiera que haga yo esto o no. No,
esa es una duda pasajera o válida. No, esta duda de la que está hablando Santiago es básicamente lo que diferencia entre un cristiano y un inconverso. El cristiano tiene una fe firme en el Señor. El inconverso, pues a veces va a ir con San Antonio Abad, a veces va a ir con San Juditas Tadeo, a veces va a ir a Juquilita y a veces... ¿Cómo anda una persona que no tiene confianza en Dios? Dice, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, pues entonces al pedir, asegúrate de tener fe, porque si no tienes fe, no vas a recibir nada. Y dice el 7, no piense pues quien tal haga, que ¿qué? Que recibirá. ¿Ya viste? El pedir con el recibir. Estás pidiendo en el verso 6, pero en el 7 no recibes cosa alguna del Señor. ¿Y por qué no recibes? Dice el 8, porque el hombre de doble, ¿qué? Ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. Es decir, hay una serie de eslabones que Santiago viene desarrollando y que al final va a terminar diciéndote en el verso 12, 13, déjenme, hasta el 16, amados míos, ¿qué dice? No erréis. O sea, no se equivoquen en esto que vengo diciendo. Bueno, tendrías que escuchar todo el sermón, la introducción, luego y ya llevamos otro, ya llegamos hasta el verso 18. Mañana a lo mejor sea del 19 en adelante, no lo sé. Pero si observan ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos dejando que el tema surja del texto, estamos respetando lo que el texto dice, o sea, vamos a buscar qué significa cada una de esas palabras. Y ahora que ya estamos entendiendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar. ¿Sí? ¿Todavía quieres ser predicador? Ok, número 4. 4, lo que hace es que aplica la verdad. O sea, no solamente la explica, pero además la aplica. No sé si les comenté esto antes, pero de este doctor, de este neumólogo que estaba haciendo un cirujano neumólogo que estaba haciendo una cirugía de pulmón abierto porque el paciente había llevado toda su vida fumando y sus pulmones estaban llenos de esta basura que deja el humo del cigarro y se estaba tardando muchas horas y estaba sudando bastante el doctor y pues llegando al un momento de cansancio. Entonces, a la mitad de la cirugía, oigan, están operando, ya les dije a qué paciente, ¿no? A un paciente que ha fumado toda su vida. Y el doctor es un especialista, es un cirujano neumólogo. Y en un momento el doctor le dice a los que estaban ahí a su alrededor, al anestesista y a otros que estaban ahí, a las enfermeras, les dice, señores, debo parar un momento, estoy cansado, necesitamos hacer un espacio antes de continuar con la cirugía y yo voy a salir al patio porque necesito fumarme un cigarro. Y tú dices, Pablo explica en Romanos, dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se ha de robar, robas. ¿Te das cuenta? Si la verdad no la traes a tu corazón y la aplicas primero tú, ¿sabes qué?
no hace sentido, porque una de las características es no solamente explicar la verdad, pero es aplicar la verdad. Que esta verdad impacte mi corazón. Estábamos escuchando anoche al hermano Miguel Núñez y lo leí también en su libro, uno de sus últimos libros que acaba de escribir. Dice Miguel Núñez que hay personas, y me pasó raspando, porque dice que hay personas que marcan mucho su Biblia, y yo marco mucho mi Biblia. Entonces dice, hay personas que marcan mucho su Biblia. Dice, el problema es que no han dejado que la Biblia los marque a ellos. Dije, bueno, sí voy a seguir marcando mi Biblia. Pero, ¿qué es más importante? ¿Que yo marque la Biblia para ver dónde están los pasajes bíblicos? No. Lo más importante es dejar que la Escritura me marque a mí. Amén. Ok. 5. Perdón, tenía 4. Voy a hacer la diferencia ahora entre predicación expositiva y predicación temática. Les dije que eran 10, ¿verdad? Tenía yo 10, pero dije, los veo medio cansadones, nada más vamos a reducirla a 4. Ok, la predicación temática, ¿se acuerdan que hablamos de la temática? La predicación temática empieza con un tema, como fe, familia, oración, matrimonio, etcétera, y la predicación expositiva empieza con el texto bíblico y permite que el texto determine lo que debe predicar. En resumen, predicar expositivamente es leer la Escritura, explicar la Escritura y aplicar la Escritura. Amén. Bueno. ¿Cuáles son las razones para predicar de esta manera? La razón o las razones, primero, te vas a volver dependiente de la Escritura. ¿Alguna vez has visto algún predicador que predica y nunca usa la Escritura? Ahora miren, soy como, a ver, ¿quiénes son menores de 25 años aquí? Menores de 30. Vamos a subirla un poquito. Menores de 30. Ok. Ok, Gama, tú baja la mano. Los menores de 30 son una generación después de nosotros. Los que somos mayores de 30, bueno, o sea, 30 y 40 todavía están como bailando ahí en la riata. Pero los que somos ya de 40 para arriba, nos consideramos de pronto como de la vieja escuela, ¿cierto? ¿Sabes qué es la vieja escuela en este contexto? Que dijo alguien, necesito oír como las hojas esto. Ahora, yo tengo una computadora y uso un sistema, un dispositivo electrónico y no lo sé usar al 100. Ya mis hijos me dicen, es que usas así tu computadora. Digo, es que yo quiero una computadora como de 4 teras. Me dicen, nada más con una de medio tera. Bueno, entonces traigo una computadora y la uso y me es muy útil. ¿Y qué crees? Aquí tengo la Biblia también. Aquí la tengo. De hecho, tengo aquí YouVersion, que muchos de ustedes la tienen, y que tiene más de 3,000 versiones y en 2,500 idiomas. Y las versiones en español, ahí están. Pero ¿qué crees? Cuando tengo que leer, bueno, aquí está. Sí, me gusta. Yo no pienso que lo electrónico sustituyó al papel. Más bien pienso que se hace un complemento. O sea, yo no voy a dejar mi Biblia. Me encanta. Me dijo un día hace 2 años uno de los hermanos de la iglesia, uno de los miembros, me dijo, pastor, sé que va a cumplir años,
¿qué le gustaría que le regalara? ¿Un libro o una Biblia? ¿Y qué creen que le dije? Una Biblia. Esa es la que traigo usando. Dije, una Biblia. ¿Qué pasa? Que quiero seguir y hacerme más y más dependiente de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? He llegado a una conclusión. Mira, he leído un poquito de psicología, un poquito de filosofía. He leído las broncas que trae la psiquiatría con la ciencia y en fin, esas cosas. He leído un poquito de historia. ¿Y sabes qué? Solo hay un libro que me cambió. Me atrapó desde los 11 años. Y sigo atrapado. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que me encanta estar atrapado por esto. Y no la leo tanto como me gustaría leerla, siendo honesto. Me encantaría leerla mucho más. Entonces, me hago dependiente de la Escritura. Y esto es a manera de reflexión. Obliga al predicador a ser fiel al texto bíblico. Pero hay una cosa más. Alimenta espiritualmente a la iglesia. ¿Cierto? ¿Qué es lo que necesita la iglesia, hermanos? Necesita la palabra, ¿no? De hecho, el Señor Jesús lo dijo, citó Deuteronomio cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decía otro autor, dice, el problema no es que se esté enseñando demasiada Biblia en las iglesias, el problema es que se está enseñando demasiado poco. Y hoy en muchas iglesias, tristemente, se está llegando solo al entretenimiento, hermanos. Entonces necesitamos asegurarnos que estamos enseñando la Biblia. Pero hay un texto que yo quiero que vayamos a ver en Hechos 20, 27. Hechos 20, 27. Y es aquí el apóstol Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso, de los hermanos de Éfeso. Miren lo que dice, porque dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué cosa? ¿Qué tanto? Todo el consejo. Nosotros estamos estudiando Santiago y ¿qué creen? Vamos versículo a versículo, a versículo, a versículo, a versículo. Ha habido ocasiones que me he encontrado con versículos que honestamente no entiendo, hermanos. O sea, por eso de que si piensas que no entiendes algún versículo, yo no entiendo muchos. Y he tenido que estar en oración y algunas veces, y aquí está mi esposa que no me va a dejar mentir, me he pasado todo el sábado, toda la noche del sábado estudiando y me ha literalmente amanecido el día domingo para terminar de preparar mi sermón. Me he acostado 1 o 2 horas, me baño, me cambio y nos vamos a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque yo necesito asegurarme de anunciar todo el consejo. Ahora, probablemente haya cosas que yo no pueda o que Dios no me quiera dar en esa ocasión y no soy culpable de eso, pero sí soy responsable por todo aquello que Dios me ha dado. Amén. Ok. Otra cosa más. Predicar expositivamente protege a la iglesia de errores doctrinales. ¿De acuerdo? Porque es bonito predicar sobre un versículo. ¿Sí? Es bonito. ¿Saben qué es lo difícil, hermanos? Hacer un estudio de todo un libro. Eso es muy difícil. ¿Sí?
Si piensas que los pastores no hacemos nada, que lo único que hacemos es pararnos aquí al frente a predicar, quisiera yo invitarte. Hermanos, es un trabajo muy arduo. Tengo una silla en mi escritorio que la dejé literalmente pelada acá ¿cómo se llaman? Descansabrazos. Y lo que me sorprendió fue que la dejé pelada acá donde recargo mi cabeza. Dije, tan dura es mi cabeza que peló el recubrimiento de la silla. Sí, muchas veces son horas y horas y horas y horas. Y a veces pienso que mis sermones se han quedado muy cortos. Pero tengo la responsabilidad ante mi Dios de traer el alimento el día domingo a la iglesia. El alimento de su palabra, tan puro como pueda yo traerlo. Amén. Esa es nuestra tarea. Ok, muy bien. Pues hermanos, estoy quedándome muy corto en todo esto. Y quizás debo decir una cosa más, 2 cosas más. La primera es que predicar de esta manera hace que yo pueda estar centrado en la persona del Señor Jesucristo siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la Escritura habla de Cristo. ¿Cierto o no? Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39. Voy a pedir a alguien que quiera leernos este pasaje, si es posible. Juan 5:39. ¿Alguien que quiera leernos este pasaje? Ok. ¿Cuál fue la orden del Señor Jesús a estos judíos? La palabra escudriñar significa escarbar. Escarba tan a fondo como necesites escarbar hasta que encuentres el tesoro. ¿Por qué? Porque a vosotros, le dice a los judíos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. ¿Ustedes creen que primero de Samuel dé testimonio de Cristo? Éxodo, Esther, Ruth. Oye, Ruth es una gentil. ¿Será que en el libro de Ruth hay algún testimonio acerca de Cristo? Por supuesto. En cualquier libro del Antiguo Testamento vas a encontrar testimonio tras testimonio. Algunas veces con figuras, con sombras, con tipos, algunas veces con personajes, algunas veces con lugares. En fin, toda la Escritura. Siempre pienso que el Antiguo Testamento es como, me lo imagino así, como un teatro. Y que en el centro es donde se para el protagonista. Y las paredes del teatro están llenas de reflectores. ¿Sabes hacia dónde apuntan los reflectores? Todos apuntan hacia el centro del escenario donde está el protagonista. ¿Cierto o no? Así son los 39 libros. 39 reflectores, como de 5,000 watts cada reflector. Todos apuntando hacia la persona de Cristo Jesús. ¿Vale la pena estudiar la palabra de Dios? Vale la pena, hermanos. Nunca te canses de estudiar la palabra. Escudriñala, búscala, investiga, lee otra vez, vuélvelo a leer, léelo en otra versión, pregúntale a alguien,
Dile al hermano Dani si no tiene un libro sobre este pasaje o sobre este libro. Trata de estudiar, búscalo hasta que lo encuentres. Y cuando lo hayas encontrado, entonces compártelo. Comparte de gracia lo que de gracia has recibido. Amén. Y por último, aunque ya va implicado en esto, pero esto trae gloria a Dios. Esto glorifica a Dios. Hermanos, ¿sabes lo que el mundo necesita? La palabra. La palabra de Dios. No le digas, oye, te quiero compartir que yo antes era muy malo y ahora soy tan bueno. No, te voy a compartir mi testimonio. Mira, yo era así, así, me las fumaba así, me las tomaba así, las conquistaba así, así hablaba yo. Eso no es tu testimonio, esa es tu vieja historia. Pero ahora mira, no hombre, ahora soy tan bueno, soy buen esposo, soy excelente padre, soy excelente empleado, excelente jefe. No hombre, ahora todo el mundo me admira. Ese no es testimonio. ¿Sabes cuál es un verdadero testimonio? Siempre me encanta la historia del Gadareno. ¿Recuerdan la historia del endemoniado Gadareno? Cuando Jesús lo libró de una legión de demonios. Y cuando estaba sentado y en su cabal juicio, le dijo a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, no. Ese pasaje lo leí cuando tenía yo 11 años. ¿Y saben qué? Casi me puse a llorar. Porque dije, Señor, aquí estaba tu apóstol número 13, ¿por qué no te lo llevaste? ¿Por qué no te lo llevaste a él en lugar de Judas? Obviamente tenía 11 años. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Le dijo, no, pero quiero que vayas a los tuyos. Ve y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Amén. Ese es el testimonio. ¿Sí? El testimonio no es mi testimonio, es el testimonio de Dios en mi vida. Mira lo que Dios es capaz de hacer. Me libró de esto y me sigue librando hoy de esto. Mira lo que Dios es capaz de hacer. Quiero que terminemos leyendo puestos de pie. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer los 8 versículos y veamos de qué está hablando el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Qué hermoso pasaje, ¿no? Qué hermosa conclusión
Me encanta, y en este contexto de todo lo que hemos estado diciendo en estas 3 sesiones, me encanta lo que le dice en el verso 1, te encarezco delante de ¿quién? Delante de Dios. Y luego vean lo que dice el 2, ¿qué es lo que te encarezco? Que prediques. ¿Que prediques qué? Que prediques la palabra. Esa es nuestra tarea, hermanos. Y tú dices, pues qué bueno que le están hablando esto a los ancianos de la iglesia. Si eres hijo de Dios, también es para ti. No importa si no eres predicador, no importa si no eres maestro de algún grupo. Si eres hijo de Dios, tienes la encomienda de predicarle la palabra a quienes no han escuchado el evangelio. Amén. También esa será una evidencia de que Cristo ha llegado a tu vida, que quieres compartir a Cristo con otros. Amén. Pues hermanos, ha sido un gozo muy especial. Gracias hermanos ancianos por planear estos talleres, estas 3 sesiones que hemos tenido. Han sido de mucha bendición para mí, ha sido un reto grande y yo espero que el Señor bendiga los corazones de los que hemos estado aquí preparándonos, estudiando. Sé que para algunos ha implicado pues dedicar tiempo, dejar trabajo, dejar pues quizá algún ingreso por venir, pero te puedo asegurar esto. Esto vale mucho más que cualquier cosa allá afuera. Amén. No digo que no haga falta el dinero. Lo que digo es que esto es de más valor. Y que Dios nos permita aprender esto. Y es de mucha bendición para nosotros venir y verles con tanto anhelo de aprender la palabra. Hemos estado en muchos lugares, hermanos. Dios nos ha traído a Lulú y a mí por lo menos desde el año 91, 92 para acá. Y hemos viajado por muchos lados. Ahora menos, pero por muchos años viajamos a Guerrero, a Chiapas, a Oaxaca, a Hidalgo, aquí al estado de Puebla, en Veracruz. Y había lugares donde la gente no quería escuchar. Entonces, cuando llegamos a una iglesia donde hay personas que quieren, hijos de Dios, que quieren aprender la palabra, pues eso es un gozo. Es un gozo muy especial. Entonces, ha bendecido nuestro corazón verlos venir a estos talleres. Amén. Dani, adelante. Dios les bendiga mucho, hermanos. Tomen sus lugares un momento. Pues gracias a Dios por esta oportunidad. Ha sido una bendición de parte de Dios tener estos estudios, tener este curso, estas reuniones, y sin duda el Señor nos lo ha permitido. Y un propósito bien importante es que esto sea de edificación, en primer lugar, en nuestra vida personal, pero esto también tiene que crear un impacto en nuestras familias y por supuesto en nuestras iglesias. Y tenemos que crecer en lo personal, en el conocimiento de la palabra de Dios, y en nuestras familias colaborar, ayudar a que seamos familias como justo el tema LEM, el tema que estamos llevando justo este mes, en nuestro mes de la familia, que podamos ser familias fundadas sobre la roca, y que como iglesias cristianas podamos reflejar amor hacia nuestro Dios, conociéndole cada día más, cada vez más. Gracias, hermano Mateo, por su disposición. Gracias a Dios por usarle. Tuvimos la oportunidad de contactarlo desde finales del 2025, planeando precisamente este curso, estos estudios, y aparentemente casi medio año, pero en verdad se pasó rápido el tiempo, hermano Mateo. Gracias por estar a la disposición, gracias por apartar tiempo también para compartirlo con nosotros. Y sin duda de lo que hemos aprendido en estas 3 sesiones, como ha mencionado nuestro hermano Mateo, aún hay muchas cosas sobre las cuales poder profundizar, poder extendernos
y poder aprender todavía mucho más de lo que significa el estudio de la palabra de Dios, de lo que significa el impacto que la palabra de Dios debe tener en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Sin embargo, con esto que nuestro hermano Mateo ha podido compartirnos y con quizá no todos hayamos absorbido absolutamente todo lo que nuestro hermano Mateo nos ha compartido, pero sin duda debe haber algo. Espero que haya sido un porcentaje grande lo que cada uno de nosotros podamos retener de estas enseñanzas. Y aún con esa parcialidad, con esa poco o mucho que nosotros, cada uno, hayamos podido retener, algo muy importante es que podamos llevarlo a la práctica, que podamos dar un fruto de este estudio, de este aprendizaje. Así que, repito, a pesar de que aún se podía profundizar más, a pesar de que quizá no captamos todo, tenemos mucha tarea. Tenemos que poner en práctica esto que hemos escuchado, esto que hemos aprendido. En primer lugar, para la gloria de Dios, en primer lugar o posteriormente para edificación de nuestras familias y para el crecimiento, para la edificación de nuestras iglesias, a donde Dios nos ha colocado, a donde Dios nos ha llevado a servirle. Así que vayámonos con esa idea de que estos estudios, este curso, que por cierto va a estar disponible en nuestros canales de YouTube, para repasarlos, para volver a escucharlos, para aprender más cosas, para repasar lo que no comprendimos bien o las ideas que se nos escaparon. Pero repito, vamos a tener la oportunidad de repasarlos y de que vuelvan a ser de bendición, de utilidad a nuestras vidas. Y repito, tenemos tarea por delante. Tenemos que conocer a Cristo, porque acabábamos de leer ahorita 1 Timoteo 4:7 y me quedó mucho este texto, estas palabras aquí en la mente, justo para pasar aquí. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Ya a final de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En esa vida cristiana que Dios le permitió al apóstol Pablo, él pudo decir estas palabras. Y cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, estamos en esa carrera, estamos en esa batalla. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto aún nos resta por avanzar como hijos de Dios? Esforcémonos, echemos mano de estas herramientas que Dios nos da para quizá en algún día, quizá entre sueños, poder decir algo similar a lo que decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hagámoslo de la mejor manera, hagámoslo cada vez más cerca del Señor, sirviéndole, conociéndole cada día más, cada vez mejor y siendo instrumentos en sus manos. Que esa sea la idea con la cual salgamos de este lugar y continuemos trabajando en nuestra vida espiritual. Gracias nuevamente a todos, gracias a nuestras visitas, gracias Iglesia Ebenezer por ser parte de este curso. Gracias a nuestros invitados, de verdad es un gusto, es un placer recibirles. Gracias por apartar tiempo. Deseamos, repito nuevamente, que esto sea de bendición en su vida, en lo personal, en sus familias, pero también en estas iglesias donde Dios les ha colocado, donde Dios les ha llevado a servir, a ser luz y a ser instrumentos de Él para gloria de su nombre.